Hola, buenas tardes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en avatrade.com. Bienvenidos a nuestros queridos oyentes y clientes. Estoy a su disposición. Hoy vamos a tratar de analizar un poco cómo están los mercados. Días 13 de septiembre, estamos a mitad del mes casi. Y hace unos minutos acaba de salir el dato de la inflación de Estados Unidos al que nos vamos a referir y cómo el mercado ha reaccionado y va a seguir reaccionando. Vamos a tratar de dar pues la mejor información de este análisis para que los clientes tengan información. Recuerden que en la advertencia de riesgo, los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. No pierdan de vista eso y siempre lo tengan en cuenta para su control de riesgo. En nuestro detalle de contactos tenemos nuestro canal de Twitter y nuestro canal de YouTube, en donde recuerden y no olviden hacerlo de suscribirse en la campanita. Y para cualquier ayuda tienen nuestro canal de clientes @avatrade.com y nuestro chat en vivo. En la agenda tenemos el análisis semanal de los principales pares, análisis de sentimiento de mercados y fundamentales y niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas, acciones o stocks. Recuerden que somos socio global del equipo oficial de Aston Martin de Fórmula 1. Wall Street hace unos minutos antes de que saliera el dato anticipaba suaves caídas a la espera del dato clave de la inflación. Ya ha salido el dato, ahora lo vamos a ver, y los nuevos modelos de Apple también parece que no convencen al mercado. Ya estaba el Nasdaq bajando, ahora vamos a ver cómo se encuentra actualmente el Nasdaq, y Wall Street, pues eso anticipaba. En general se espera que la inflación haya aumentado, ok, eso es lo que ha ocurrido, que la inflación ha aumentado, y vemos que tanto los mercados de bonos como los de acciones reaccionarán de forma muy positiva. Mientras que los inversores vienen descontando ya que la Reserva Federal, cuando se reúna la semana que viene su comité de la FOD, no subirá las tasas de interés oficiales nuevamente y que tampoco lo hará en la reunión de finales de octubre y principios de noviembre. Así dicen los expertos de Link Securities. Por otro lado, el hecho de que pueda haber otra subida de tipos en el próximo mes mantiene muy nervioso al mercado, y es que en este contexto el IPC estadounidense de hoy es de gran importancia. Así que vamos a verlo. Apple decepciona porque presentó este martes en el mercado su nuevo iPhone 15, su Apple Watch, su AirPods, etcétera. Y el producto estrella de la tecnología incluye mejores en las cámaras, etcétera. El mercado esperaba mucho más de Apple y recibió con decepción el hecho de que la compañía no diera a conocer ningún producto o avance revolucionario. El nuevo iPhone no logró despertar el interés de compra de las acciones de la compañía y no terminó de convencer a los inversores. Por otro lado, sale el dato del IPC hace unos minutos atrás y nos demuestra que repunta al 3,7%, más de lo esperado, y el subyacente cae al 4,3%, donde provocó que el índice general avanzó en agosto en un 0,6%. Ese índice de precios al consumo del 3,7%, la tasa interanual frente al 3,2% en el mes de julio, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. En este movimiento se ha situado ligeramente por encima de lo anticipado, que se esperaba un 3,6%. Por otro lado, entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que en términos generales este índice ha avanzado un 0,6% en agosto, en línea de lo esperado, lo que confirma una aceleración de los precios desde el 0,2%. El índice de la gasolina fue el que más contribuyó a ese crecimiento mensual en todos los artículos, representando más de la mitad del aumento. El índice energético subió un 5,6% en agosto. A pesar de los aumentos mensuales de agosto, el índice energético cayó un 3,6% en los últimos 12 meses. El índice de alimentos subió un 0,2% en agosto, como ya lo hizo en el mes anterior. Y el índice de alimentos fuera del hogar aumentó en un 0,3%. Sobre todo esto, al final, Richard Garland, el estratega de Omnis Investment, dice que es poco probable que el aumento de la tasa de inflación estadounidense en agosto impulse a la Reserva Federal a aumentar aún más las tasas de interés. Eso es lo que opina él, y hay otros analistas también que opinan lo mismo, porque la inflación subyacente sigue siendo moderada y expectativas de inflación han estado cayendo. Para John Leiper, de Titan Asset Management, él dice que manda un mensaje tranquilizador, que la inflación subyacente para el año, excluido la energía y los alimentos, se alineará con las expectativas.
De todas formas, seguiremos esperando que la Reserva Federal mantenga los tipos en la próxima reunión, así dice, y Neil Wilson, director de mercados, pues apunta en este caso que la reunión de la Reserva Federal sigue estando en el gráfico de punto. Todo esto nos lleva a que vemos una subida más este año, así dice este último, pero no es el consenso de lo que dice la gran mayoría. Por otro lado, tenemos un dato interesante y es que esta línea de Estados Unidos, Spirit Airlines, arrastra a IAG y a otras grandes aerolíneas. La aerolínea estadounidense se ha encontrado que es una aerolínea de bajo coste que ha rebajado la previsión de ingresos. La advertencia de estas aerolíneas de bajo coste estadounidense de que se están produciendo fuertes descuentos en los vuelos reservados en las temporadas de otoño, previo a la acción de gracias, está pesando sobre las acciones de las aerolíneas más grandes, ya sea American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, etcétera, que todas están cayendo alrededor de un 1%. El recorte de las previsiones de ingresos volará a menos en el tercer trimestre de lo previsto anteriormente, señalando que el auge de los viajes después de la pandemia se está agotando y la demanda en general se mantiene. IAG es uno de los peores valores del IBEX junto a AENA. La rebaja de previsiones de ingresos hace que el aumento de los precios de combustible es uno de los provocantes y rebaja sus previsiones de ingresos para el tercer trimestre. Spirit esperaba que los ingresos del tercer trimestre se sitúen en 1.240 y 1.250 millones de dólares frente a su estimación anterior de 1.300 y 1.320. Por otro lado, el mercado eleva su previsión de subida de tipos para este jueves tras la filtración del dato del Banco Central Europeo. Ahora vamos a entrar y vamos a ver eso. Recuerden que, como venimos diciendo desde el principio de este video webinar, el petróleo toca máximo de 10 meses por los renovados temores sobre la oferta y los $100 por barril no son nuestro escenario base para el petróleo, así dice RBC. Morgan Stanley avisa del impacto de la subida del petróleo en la economía europea. La escalada de este petróleo, tanto para el Brent y el West Texas, pues hace que ha llevado a tocar máximos de 10 meses y los temores sobre la oferta han propiciado esta situación. Por otro lado, los países, en este caso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, pues ha dicho que espera un déficit de 3,3 millones de barriles por día en el cuarto trimestre. Tras prorrogar Arabia Saudí y Rusia sus recortes voluntarios a la producción hasta finales del año. Por otro lado, en este caso, según recoge los expertos de Deutsche Bank, la probabilidad que se asigna al mercado de una subida, en el caso del Banco Central Europeo, de otros 25 puntos básicos en el precio del dinero este jueves, ha subido a un 53% frente al 42% que tenía este lunes. Y Bloomberg dice que esta previsión ha vuelto a aumentar este miércoles hasta el 70%. Los mercados se han estado tomando cada vez más en serio y el banco alemán considera que es totalmente inusual una filtración de este tipo de datos desde el Banco Central Europeo justo antes de la decisión. Coincide además con una importante escalada en el precio del petróleo. Así que estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre. Como hemos dicho, la inflación anual ha subido en Estados Unidos al 3,7% en frente al 3,6% que era lo esperado. Aquí tenemos que a nivel de compañías, como dice el señor César Nuez, analista, las compañías que se deben tomar, seguimos muy pendientes de la superación de los 15.618 puntos en el Nasdaq y él trae dos compañías como son Costco y Comcast, que en el caso de Costco se puede acercar a los máximos anuales en la zona de 571,16 y en el caso de que superara este valor, pues tendría el camino despejado para irse a la zona de $600, así que estando pendiente a Costco, lo tienen dentro de la plataforma del MT5 y Comcast, que lleva un mes y medio consolidando niveles tras las últimas subidas. En este caso hay que estar muy pendiente a la zona de 47-46, que daría la señal de que podríamos pensar en la posibilidad, como dice César Nuez, de una extensión de la ganancia hacia el nivel de 55 euros. Bien, von der Leyen abre una investigación antidumping contra el coche eléctrico chino.
un dato muy fuerte en este caso. A ver a dónde llega este tipo de demanda o investigación. Kim Jong-un y Putin elogian su lucha conjunta contra el imperialismo y otra vez estamos en puertas de si podríamos volver a ver a Tesla en los $400. Muy interesante no perderse de vista el movimiento que tiene Tesla. Por otro lado, piden investigar a Musk por frenar una operación militar de Ucrania el año pasado y el CEO, en este caso de BP, de British Petroleum, dimite tras las relaciones personales con compañeros de la empresa. El PIB de Reino Unido se contrae en un 0,5% en julio, lastrado por el sector servicios, dato no interesante para el gobierno británico. Y ahí tenemos, por ejemplo, cómo Adolfo Domínguez lanza a EDN Rent, su propio proyecto de alquiler de prendas. Las ferroviarias podrían instalar plantas renovables para dotar de energía a sus trenes. Y BBV duplicó en 2022 el número de emisiones de bonos verdes hasta 1.688 millones. Por otro lado, en el caso de las criptomonedas, el Bitcoin vuelve a los $26.000, pero los frentes abiertos todavía se siguen multiplicando para poder seguir haciendo presión a que el precio de Bitcoin no se dispare. Hay problemas en Binance y el CEO deja el cargo, despiden a un tercio de la plantilla y la reacción exagerada por la presión vendedora de FTX podría ser menos de lo previsto. Gensler en la SEC arremete contra las cripto y el sector está plagado de fraudes y abusos, así dice Gensler. Por otro lado, tenemos que China niega que vaya a prohibir el iPhone, pero señala que han habido una serie de incidentes de seguridad. Por ejemplo, el iPhone 12 emite más radiación de la estimada según en Francia, donde se ha retirado. La producción industrial sorprende al caer en un 1,1% en julio en la eurozona y en la eurozona en este caso. No se ha evitado la recesión, así se habla, solo se retrasa, riesgos e implicaciones para la inversión. Europa ya está al borde del precipicio y la recesión podría comenzar en el tercer trimestre. Hay que estar un poco pendiente a cómo esto se traduce, cómo si en verdad ocurre, etcétera. Pero bueno, son ideas y datos de distintas fuentes para esta información. Por otro lado, como vemos, el cobre cae por las perspectivas de una demanda baja mientras regresa el temor de la inflexión y los metales básicos el miércoles cayeron. Hay que estar un poco pendiente a un seguimiento a todos los metales, como vamos a hacer ahora en unos minutos. La producción de petróleo en el mundo, Estados Unidos supera a Rusia y Arabia y hace que el petróleo sea más caro. Por otro lado, la producción industrial británica cae en un 0,7% en julio, dato peor de lo previsto, y el PIB, el Producto Interior Bruto de Reino Unido, cae un 0,5% en julio. La economía británica se contrajo y el dato de junio ha mostrado un crecimiento de 0,6%, un sondeo de Reuters entre los analistas. En los últimos meses, el PIB de Reino Unido creció un 0,2% por debajo de lo previsto. En Europa, el dinero ya está yendo a los bonos y se nota que los bancos comercializan fondos. En nuestro Market Update, los eventos para la semana actual, pues miércoles ya hemos pasado, en este caso, el IPC de Estados Unidos, todos los datos, con lo cual hoy no tendremos ningún dato de relevancia. Mañana sí tendremos decisión de tipos de interés y las ventas al por menor y precios de producción. Y el viernes, el IPC en Francia, la producción industrial en China y la producción industrial en Estados Unidos de agosto. En el actual tenemos cómo están cayendo Microsoft, Apple, Nvidia, Google, etcétera. Y ahí tenemos el panorama, en este caso, de las principales acciones del SP500. Por otro lado, ahí vemos un poco los precios actuales, en donde, como estamos viendo, 15.648 para el Nasdaq, 34.968 para el Dow Jones. Ahí tenemos que el Cocoa repunta un poco a la zona de 3.689, el Gitiloin a la 338 y el WIT, que en este caso se va a los 597,50. En el caso de los índices, aquí tenemos la imagen. Todos los índices han reaccionado hace un rato debido al dato de la inflación. Han reaccionado, como vemos, en continuidad a la baja.
todos están un poco bajando de los precios en los que habían cerrado estos días anteriores y en el día de ayer, que también empezó a bajar un poco. Ahí tenemos un poco esas subidas en los precios del petróleo y de Brent, tanto por el Brent, tanto como por el crude oil. Y vemos ahí el crude oil casi en los 90 y el crude oil Brent en los 92. El gas natural en 2.73 y estamos viendo que el heating oil sigue escalando, en este caso a la zona de 2.38. Después tenemos también que el cocoa, el cacao sigue escalando, se va a 3.690, el azúcar también a 26.58 y el café sigue muy cercano a esa zona baja, de la parte baja de ese canal lateralista en la zona de 151. Tenemos también que el oro regresa de nuevo a estar por debajo de los 1945 y en este caso el palladium da un salto importante yéndose a la zona de 1247. El platinum en este caso regresa de nuevo a niveles de soporte cercanos a la zona de 900. En el caso del wheat vemos un pequeño salto para el trigo y acercándose a la zona de los 600 en 597. Y por otro lado, vemos también en este caso como el maíz se sigue dentro de la parte baja de su canal lateralista en la zona de los 478. En el caso de los índices, el índice del dólar sigue por debajo de 105 y en este caso tenemos un pequeño salto mínimo en el CAD yéndose a la zona de 0.372 y el resto siguen por debajo, tanto el euro en 1.0741 como es, por ejemplo, el caso del yen en 0.6782. Por otro lado, tenemos allí ese salto importante en el precio para Bitcoin, que de nuevo se ha ido por encima de los 26.000 en 26.195 y el Ethereum rondando de nuevo la zona de los 1.600. Recuerden que la herramienta definitiva de gestión de riesgo, en este caso AVA Protect, para poder activarla se puede hacer a través de la web trader o de la aplicación AVA Trade Go, seleccionando el instrumento, haciendo clic en el icono de AVA Protect, eligiendo la duración de la protección, viendo el coste y la fecha de expiración y completando la operación. Su operación ya estaría protegida y ¿para qué tipo de operaciones está disponible? Para operaciones de Forex, oro y plata. Recuerden que en breves minutos estará nuestra grabación en nuestro canal de YouTube. Vamos en este caso a ver rápidamente nuestra plataforma. Ahí tenemos un poco la situación actual del euro dólar. Vemos también cómo el dólar contra la lira turca se mantiene por encima de la zona de 26, acercándose de nuevo a la zona de 27. Oro en este caso en la parte baja del canal, en donde ha vuelto a seguir bajando y está ahora en la zona de 1913, parte baja del canal. Importante que el oro no pierda el nivel de zona de 1900, porque el hecho de perderlo hace que en este caso el oro podría retroceder un poco más. En el caso del SP500 lo vemos también en la parte baja de ese canal por encima de los 4.500, perder los 4.500 lo podría hacer irse a la zona, en este caso de la media móvil de 25 en 4.460 y en el caso del crude oil, como estamos viendo en ese nivel diario, muy alejado en precios por arriba, casi por encima del canal que teníamos anteriormente entre la zona de 85 y 90 aproximadamente, está ahora en los límites de la parte superior del canal y podría volver a seguir superando esta zona de los 90. En el caso del DAX, vemos que ha recuperado un poco después de haberse parado en su bajada en la media móvil de 200 en la zona de 15.579, ahora está de nuevo en 15.649 y bueno, un poco vamos a ver si es capaz de recuperar hacia la zona de los 15.877, desde donde en esta vela alcista y por encima de la media móvil de 25, que es 15.832, pudiera mantenerse y de ahí tratar de ver cuál es la continuidad. En el caso del Nasdaq,
sí vemos que ha llegado hasta la zona de la media móvil de 200, 15.586, se ha parado y después de nuevo ha vuelto a recuperar casi 90 puntos. Ahora está tratando de recuperar. Habrá que ver si es capaz de superar la zona de 15.720 e incluso acercarse a los 15.800 en la zona de la media móvil de 25. Eso sería para el DAX. En el caso del Nasdaq, lo tenemos en la parte alta de ese canal, que con niveles en este caso por encima de 15.670 aproximadamente como nivel más alto. Ahora está en la zona de 15.530. Lo tenemos casi en la media móvil de 50 apoyado. En el caso del Dow Jones también está tratando de nuevo de acercarse a la zona alta del canal, que es aproximadamente en 35.160, lo tenemos en 35.080. Para el trigo tenemos de nuevo impulsándose y tratando de superar la zona de los 600. En el caso del Platinum, un nuevo retroceso que lo ha hecho irse por debajo de la zona de 900, y en el caso del dólar contra el mexicano, lo tenemos que una vez que se ha acercado a ese nivel de resistencia aproximadamente en la zona de 17,5, ahora de nuevo está cayendo. En este caso, hoy, por el movimiento, vemos una continuidad de caídas y se ha ido a la zona de 17,16. Habrá que estar pendiente que se trate de soportar en esa zona aproximadamente de los 17 y que no caiga por debajo de esa zona. En el café lo vemos ahí en zona de soporte aproximadamente en 148, 150. Esperemos que no pierda ese nivel porque ese nivel es bastante por debajo de la media móvil de 200 que está en la zona de 164. En este caso su media móvil de 200 es para el nivel semanal, porque si no fuéramos a la media móvil de, en este caso, del diario, estaría muy por debajo de ella, porque la media móvil del diario está en 172, casi 171,45. Y si continuamos en el australiano, por ejemplo, contra el canadiense, pues sigue su continuidad bajista, sigue ese movimiento, ese canal hacia abajo, y como vemos también el Cooper se mantiene después de esa subida importante de zona de 370 a casi zona de 380, se está manteniendo ahora de forma lateralista. Y por otro lado, pues tenemos allí en este caso al Bitcoin que ha logrado superar y mantenerse por encima de la zona de 25.000 aproximadamente, ya no la ha perdido. En este caso estará tratando de acercarse a ese posible nuevo canal entre la zona de 25.750 y los 26.600. Lo tenemos actualmente en 26.143. Para terminar, tendríamos el caso del neozelandés contra el dólar, que está tratando de nuevo de recuperarse de esa zona de 0,58,78. Se encuentra actualmente en 0,59,21. Para el Palladium tenemos también un nuevo salto importante después de haber estado en la parte baja del canal. Ahora ha tratado otra vez de coger impulso, se encuentra muy cercano a la zona de 1.250, 1.243. Podríamos tratar de ver que quizás es capaz de acercarse de nuevo a la zona de 1.280 técnicamente. Y en el caso del Ethereum, como hemos dicho, se mantiene en esa zona cercana a los 1.600. Por último, para terminar, el caso de la plata, que algunos clientes me han preguntado, en donde vemos que está de nuevo en ese nivel. Le cuesta trabajo últimamente bajar por debajo del nivel de 23, se mantiene aproximadamente en ese nivel en las últimas jornadas, como estamos viendo, pero vemos que lo que es mitad de agosto con el actual, cumpliendo casi ahora mitad de septiembre, estaríamos haciendo casi como una especie de V invertida. Vemos aquí que el MACD está tratando ahora de mantenerse por encima de cero, pero tiene inclinación a irse hacia abajo y seguir, con lo cual podríamos a lo mejor pensar que la plata podría tratar de acercarse de nuevo técnicamente, si continúa en esta proyección, a la zona de 22.40. Y por último, el gas natural, que está en la parte más baja,
desde hace bastante tiempo, desde donde se ha recuperado y donde podemos ver que a nivel de mensual y veamos a nivel de semanal, está lateralista por encima de esa zona de 2.50, actualmente en 2.68. Tendría que pegar un importante movimiento para irse de nuevo a la zona de 3, a la que una vez superada esa zona podría acercarse a los 3.5. Bien, buenas tardes. Vamos a seguir en contacto. La próxima semana seguimos contando un poco cuál es la situación actual de los mercados. Buen día y un saludo.